Entonces dijimos que de este triángulo el centro de masa, o centro de gravedad, está justo ahí, un poco más abajo de la mitad. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a marcar dónde está, a qué altura está el centro de gravedad. Está a esa altura, ¿no? Pongo CG. Esta línea me marca la altura a la que está el centro de gravedad. ¿Qué pasa si yo este triangulito que está en equilibrio estable, eso está en el libro, equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio neutro? Es importante que lo revisen para el parcial, está muy bien explicado y con ejemplos. Pero bueno, acá a ver si podemos ayudar con esto. ¿Qué pasa si yo este triangulito ahora lo agarro y lo empujo de la punta? ¿Sí? Lo empujo, agarro la puntita, imagínense que esto es una figura geométrica que yo puedo empujar y la empujo desde la punta. Como la fuerza no está aplicada en el centro de gravedad, esto va a rotar. Rota. ¿Sí? Es como que yo les dijera, el centro de gravedad del borrador este debe estar más o menos en el medio. ¿Sí? Más o menos ahí en el medio porque es bastante homogéneo el borrador. Entonces, para que no rote, para que no se quiera caer, yo lo tengo que sostener desde justo donde está el centro de gravedad. Ahí está, lo estoy sosteniendo, casi. Lo estoy sosteniendo porque ahí está el centro de gravedad. Si yo marco una línea vertical, dentro de esa línea vertical, ahí va a estar el centro de gravedad. ¿Sí? Estoy equilibrando el peso, la fuerza-peso. Encontré el centro de gravedad. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza no en el centro de gravedad, si yo lo empujo desde otro lado a este cuerpo? Acá, por ejemplo, desde una punta. Hago que rote, gira, ¿sí? Provoco rotación. En cambio, si yo muevo al objeto, siempre empujándolo desde el centro de gravedad, no va a rotar. Si pudiera hacerlo, no va a rotar. Solamente se va a trasladar. Solamente se movería así. Si yo lograría empujarlo solo desde el punto de centro de gravedad, se movería así. No rotaría. Rota el cuerpo cuando se le aplica una fuerza fuera del centro de gravedad. Entonces, volvemos a esto. Si yo lo empujo a este cuerpo, ¿no? Desde acá, desde la punta, ¿qué va a pasar? Va a girar en sentido horario. Gira para allá. ¿Sí? En sentido horario. Vamos a dibujar, tratar de dibujar la situación. Esto me está saliendo feo. ¿Sí? Ahí lo empujé y empezó a girar. Fíjense, vuelvo a marcar dónde está el centro de gravedad. Acá. ¿Qué pasó con el centro de gravedad? Si yo ahora con el dedo lo estoy empujando al triangulito, lo saco de su estabilidad. Esta es la línea que me marcaba a qué altura estaba el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Está más alto ahora que yo lo estoy empujando. ¿Sí? Subió de altura. ¿Ven? Que subió. Está acá y antes estaba acá a esta altura. Como yo empujé, el centro de gravedad, que siempre se mantiene en su lugar, acá está más alto. Recuerden que cuando yo aplico fuerza en una distancia, le estoy aplicando un trabajo, le estoy ejerciendo trabajo a esa figura, a ese cuerpo. Entonces, si yo cuando le ejerzo trabajo a un cuerpo, su centro de gravedad sube, ¿ven? Que asciende desde la posición en la que estaba, significa que esa figura estaba en equilibrio estable. ¿Por qué estaba en equilibrio estable? Porque cualquier movimiento, cualquier
trabajo que se le aplique, fuerza por distancia, que se le aplique a esta figura, hace que su centro de gravedad suba. ¿Ven que estaba a esta altura y ahora subió un poquito? En realidad, respecto de la figura se mantiene en la misma posición porque la masa sigue concentrada en el mismo lugar. Pero a causa del trabajo que yo le ejerzo, como ahora está sostenido desde acá, subió su centro de gravedad respecto del piso. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso significa que el equilibrio del cuerpo era estable. Está estable. Vamos a ver otra situación. Vamos a dar vuelta a este triangulito. Ese triangulito, ¿dónde está el centro de gravedad? Y en el mismo lugar que siempre. Su centro de gravedad va a estar acá, de la mitad para abajo, un poquito más cerca de la parte más ancha. Y este cuerpo está en equilibrio inestable. Inestable. ¿Por qué está en equilibrio inestable? Y miren, otra vez, marco a qué altura está en el centro de gravedad ahora, en esta nueva situación. ¿Sí? ¿Qué significa equilibrio inestable? Que si yo ahora este triangulito lo empujo, ¿sí? Lo empujo desde acá, su centro de gravedad va a descender, va a bajar. ¿Sí? Dibujo la situación en la que lo empujé. ¿Ven? Estaba en equilibrio inestable y cualquier fuerza que se le aplique, cualquier trabajo que se le ejerza, hace que su centro de gravedad descienda respecto de la altura que tenía antes. ¿Sí? Eso significa que el cuerpo estaba en equilibrio inestable. Obviamente, como la palabra me lo dice, si está en equilibrio inestable es mucho más fácil de que se caiga este cuerpo. ¿Por qué? Cuando está en equilibrio inestable, siempre el centro de gravedad, fíjense que está más alto que cuando está en un equilibrio estable. Porque el centro de gravedad siempre tiende a estar lo más bajo posible. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable es su equilibrio. Es más difícil hacer que se caiga. ¿Cómo hago que se caiga este triangulito si su equilibrio es estable? Tengo que hacer más trabajo, más fuerza para hacerlo caer. En cambio, este, que apenas se sostiene de una puntita, su centro de gravedad está muy alto, con un mínimo inclusive soplido, yo hago caer este centro de gravedad. Marco el centro de gravedad acá, marco el centro de gravedad acá, acá, ¿sí? Entonces, nuevamente, si cuando realizo un trabajo sobre un objeto, su centro de gravedad asciende, sube, para luego caer, significa que estaba en equilibrio estable. ¿Sí? Y es difícil hacerlo caer. Si cuando al aplicar, ejercerle trabajo a un cuerpo, su centro de gravedad desciende, baja, respecto a la altura que tenía, significa que estaba en equilibrio inestable y era re fácil hacerlo caer. Pero hay una tercera situación, que es el equilibrio neutro. ¿Qué es el equilibrio neutro? Bueno, el equilibrio neutro es más fácil verlo. Por ejemplo, si ese triangulito, imagínense que ese triangulito que tenía el centro de gravedad acá, imagínense, vamos a hacerlo ahora tridimensional. ¿Sí? Este es el triangulito. El centro de gravedad sigue donde estaba. La situación es la misma que antes. Si yo lo empujo desde acá arriba, acá está en equilibrio estable porque el centro de gravedad está bien abajo. Lo empujo de arriba, tengo que hacer trabajo. El centro de gravedad asciende un poquito y después cae. Si está al revés,
El centro de gravedad sigue donde en el mismo lugar. Es muy fácil hacerlo caer porque está muy alto el centro de gravedad. Cualquier fuerza pequeñita, cualquier trabajo pequeño que se le ejerza, va a hacer que esto se caiga, que el centro de gravedad descienda automáticamente. Entonces, equilibrio inestable. Equilibrio estable, equilibrio inestable. Pero hay un tercer equilibrio que se llama neutro. Equilibrio neutro. Como esto es tridimensional, imagínense que ahora está apoyado en una mesa. Y esta es la parte de abajo. ¿Sí? A ver si se entiende. ¿Sí? Imagínense que en esta situación es como decir, el triángulo estaba así, en esta situación estaba al revés, y ahora en esta situación está así, apoyado sobre una mesa, el triangulito. ¿Sí? No importa. El centro de gravedad está acá. No importa que yo le aplique fuerza de cualquier lado, que su centro de gravedad no va a ascender ni va a descender, no va a subir ni va a bajar. ¿Sí? Porque lo único que voy a lograr es que va a estar en la mesa así, y si yo lo empujo, voy a hacer que gire o rote la figura, pero su centro de gravedad va a estar a la misma altura al aplicarle, al ejercerle trabajo, ¿sí? Sobre la mesa esto va a girar, se va a mover, se va a trasladar, pero su centro de gravedad va a permanecer en la misma altura. Entonces, equilibrio neutro, el centro de gravedad, uy, lo escribí feo, el centro de gravedad permanece a la misma altura. A la misma altura al ejercerle trabajo.